Allí punchao, chicos. Hoy día vamos a trabajar comunicación. El título de la sesión es Escribimos y difundimos una carta pública. Y nuestro propósito es escribir una carta pública dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos y las familias en general sobre la importancia de las vacunas y las medidas que contribuyen a garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. Bien, chicos, recordemos lo que has trabajado el año pasado. Tú has hecho una carta, ¿verdad? Sí. Y también has hecho el sobre de tu carta, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las partes de la carta que trabajaste? ¿Te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, vamos a recordar un poquito. Las partes de la carta es el lugar y fecha, el encabezado saludo, el cuerpo de la carta, que es lo que quiero decir ahí, la despedida y la firma. Una carta, cuando tú le mandas a alguien que es cercano a ti, utilizas un lenguaje amigable, un lenguaje que sea familiar, de confianza. Pero hay otros tipos de carta, ¿ya? Entonces, la carta también recuerda que tiene su sobre, ¿verdad? Entonces, este sobre, como vemos aquí, hay algunos que nosotros le ponemos un sellito. Y el remitente es la persona que escribe la carta. Y el destinatario es la persona o en este caso, que es la persona que va a recibir la carta, a quien le va a llegar la carta. ¿Te acuerdas? Bien. Mira, no solamente hay cartas que se dirigen entre familiares, también hay cartas públicas que se dirigen a otras personas, como lo vamos a ver ahora. Pero recuerda estas partes y después vas a darte cuenta cuál es la diferencia de una carta de repente familiar o amical, que te diriges a un amigo, a un familiar, con una carta pública. ¿Qué parte es la que se diferencia ahí? ¿Ya? Así que ten en cuenta esto, recuerda las partes de la carta que has trabajado antes. Para realizar la carta pública tienes que tener en cuenta estos criterios, así que léelos con mucha atención porque cuando tú me envíes tu actividad voy a cotejar que tenga cada uno de estos criterios. A ver, chicos, quiero que observes esta imagen donde está este señor con su casaca oscura, el sacerdote, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo conoces? ¿Lo has visto de repente en la tele o lo has escuchado? Bien, acá lo encontramos con el Papa Francisco. Bien, el Monseñor Carlos Castillo es el encargado de la iglesia en el Perú. Ahora, este señor, el Monseñor, inclusive hizo una vez una misa para los carmelitas. El que ha ido el año pasado a la misa en el Coliseo Carmelita, de repente lo recuerda. Él hizo la misa y compartió con los sacerdotes carmelitas de Miraflores, ¿no? Como en esta foto te muestro y acá está con el padre Miguel. Este personaje escribió una carta pública al personal de salud. Con esto que ha pasado de la pandemia, él decide escribir una carta a este personal y vamos a leer con mucha atención qué es lo que le dijo el monseñor al personal de salud que es tan importante en estos momentos. Entonces ahora, chicos, con mucha atención vas a leer esta carta que realizó el monseñor. Ponle pausa y lee con mucha atención el mensaje que quiso decir el monseñor al personal de salud y por qué lo hizo, cuál fue su propósito. Después vas a ver cada una de las partes de esta carta y vas a comparar con la que te presenté al inicio, en qué se diferencian y en qué
también son semejantes. Entonces ponle pausa y empieza tu lectura. Bien, ¿leíste con mucha atención la carta? Perfecto. Entonces, ¿me puedes decir qué es lo que has encontrado de común entre esta carta pública con la que te presenté al inicio? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? También sé que me estás contestando. Muy bien. Ahora dime, ¿por qué habrá hecho esta carta el monseñor? ¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? ¿Lo encontraste? ¿Sí? ¿Sabes para qué lo hizo? ¿Qué mensaje nos da en esta carta? Vas a contestar entonces las siguientes preguntas después de haber leído muy bien el texto, ¿sí? Si no te recuerdas, puedes regresar al texto las veces que sean necesarias. ¿Para qué fue escrita esta carta pública? ¿A quién o a quiénes está dirigida la carta del monseñor? ¿Sobre qué tema trata la carta? ¿Qué nos informa o recomienda? Según lo que hemos visto, ¿qué nos informa o recomienda? ¿Y en qué parte de la carta está eso? Continúa tú el escrito. Lee atentamente lo que dice Juan. Ahora prepárate para escribir una carta pública que motive a las ciudadanas y los ciudadanos y las familias en general a protegernos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. ¿Estás listo? Recuerda que para realizar un escrito yo tengo que seguir ciertos pasos. Primero, planificar. Planificar, yo tengo que saber qué es lo que voy a escribir. Entonces vas a escribir una carta pública y tienes que saber la estructura de la carta pública. Vas a planificar tu carta pública y para empezar vas a tener que hacerte estas preguntas. ¿Qué escribirás? Miss, una carta pública. Perfecto. ¿Sabes la estructura de la carta pública? Recuerda esa estructura. ¿A quiénes te vas a dirigir? Miss, a los ciudadanos y ciudadanas. Perfecto. ¿Para qué vas a escribir la carta? ¿Qué es lo que te dijo Juan que tenías que dar el mensaje? Miss, que se vacunen. La importancia de las vacunas, Miss. Perfecto, dar a conocer eso. ¿Y cómo organizarás el contenido de la carta? ¿Qué vas a colocar en ella? ¿Dónde publicarás la carta? La puedes publicar, obviamente, en la plataforma, pero también puedes dar a conocerlo a tus familiares, ¿verdad? Y amigos. Bien, chicos, entonces vamos a empezar con estas preguntas que también están en tu actividad. Primero, escribir una carta pública, ¿sí? Y ya tienes que saber las partes. Luego, ¿a quién va a ser dirigido? A los ciudadanos y ciudadanas de las familias en general. ¿Qué vas a compartir con ellos? Vas a compartir los aprendizajes sobre las vacunas y lo importante que son. Entonces vas a colocar primero el lugar y fecha. La fecha y el lugar donde estamos, ya sea Barranco, ya sea Chorrillos, ya sea Surco, y la fecha. El saludo que tiene que ser, como has visto, es un saludo cordial, ¿verdad? Porque no hay cierta confianza, así que tiene que ser un saludo respetuoso. Y el cuerpo de la carta, ¿qué es lo que vas a decir en la carta? En tu cuaderno o en la ficha de la actividad vas a escribir la primera versión de tu carta pública, de acuerdo con la información que ya has organizado,
Para escribir la primera versión necesitas el esquema u organizador visual con las partes de una carta pública que ya te le he colocado en la ficha de actividad. Tener presente el propósito. ¿Para qué vas a escribir esa carta? ¿Por qué lo quieres hacer? Y hemos visto que nuestro propósito es dar a conocer lo que hemos aprendido de las vacunas y la importancia que tienen ellas para nuestra salud. Tomar en cuenta los criterios, estos criterios que ya te los puse al inicio, ¿sí? Y contar con los trabajos de repente realizados la semana pasada, la información que hemos leído, porque eso te va a ayudar a poder dirigir o escribir bien tu carta, sobre todo en el cuerpo. Observa el primer ejemplo de tu primer borrador. Vas a colocar el lugar y fecha, o sea, dónde se está escribiendo la carta y cuándo se está escribiendo. A las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. Y continúa, ¿no? Destinatarios, a quienes te diriges. El saludo, ¿cómo los vas a saludar? La salud es una responsabilidad compartida, por eso puedes continuar, que es la introducción del tema, que es lo que se diferencia de una carta normal, ¿verdad? ¿Qué tema vas a tratar? ¿Ya? La introducción es el tema que vas a tratar, en este caso las vacunas y la salud. Cuerpo, tenemos ahí, quiero compartir con todas y todos ustedes información sobre qué. Las vacunas son escudos protectores para... Estas son las ideas que explican cómo y por qué debemos de prevenir las enfermedades. Esto va a ir en el cuerpo. La despedida, que es el cierre del tema, y tu firma con tu nombre. Entonces tienes que seguir todos estos pasos para elaborar tu carta pública. Entonces, después de haber hecho tu primer borrador, vas a empezar a hacer la revisión de tu primera versión, pero con la ayuda de un familiar. Vas a invitar a un familiar a dialogar sobre la actividad que has hecho hoy día y puedes explicarle el propósito de tu carta pública y comentarles de lo que aprendiste durante estos días, ¿sí? Ahora, también vas a comentarle cómo lograste escribir la primera versión de la carta y pídeles que la lean, que ellos lean y luego plantéales las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de la carta creen que causarán interés en las personas que lo lean? ¿Para qué les servirá la información escrita en la carta a esas personas que van a leer? ¿Y en qué ayudará a tomar mejores decisiones a las personas? ¿Por qué? Entonces, ellos van a ser los primeros que lean tu carta y te pueden ayudar de repente para ver en qué puedes mejorar. Bien chicos, entonces manos a la obra. Vas a sacar tu cuaderno, colocar la fecha, colocar el título y vas a empezar tu actividad. La parte 1 la podemos trabajar nosotros, ¿sí? Porque vamos a leer la carta y vamos a contestar estas preguntas. Pero ya el hacer tu carta lo vas a tener que hacer tú. Solamente vamos a llegar hasta la planificación. Después de haber hecho tu borrador y haber cotejado con estos criterios, vas a hacer la corrección y vas a escribir tu versión final en tu cuaderno y me lo vas a enviar por la plataforma. Bien chicos, nos vemos mañana. Pajarinca.